Bendiciones con todos. Tema 275. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús es ungido. Parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 13, que dice lo siguiente. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estos versículos del evangelio según Mateo le dan la continuidad a los acontecimientos que apuntan a la pasión de Cristo, es decir, los eventos relacionados con su captura, martirio y muerte en la cruz del Calvario, lo cual a su vez darán paso a su resurrección y victoria final. Aquí Jesús se encuentra en Betania, en casa de un tal Simón el leproso, el cual lo ha invitado a comer, y aquí ocurre un evento que ha quedado registrado en los evangelios de Mateo y Marcos para recuerdo de lo que la mujer hizo por el Señor Jesucristo. En el evangelio según San Juan ya se consideró un estudio parecido. Hay algunos que dicen que se trata del mismo evento, ya que cuenta con muchas cosas similares. Sin embargo, no dudaremos que aún hay más verdades espirituales que podemos aprender con la ayuda del Espíritu Santo. La mujer que ofreció una gran ofrenda al Señor. Mateo 26, del 6 al 7, volvemos a leer. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo nos dice que Jesús estaba en Betania y allí pasó a casa de un hombre llamado Simón el leproso. Durante el tiempo que Jesús visitaba Jerusalén, nuestro Señor acostumbraba a pasar la noche en Betania, una aldea cercana a Jerusalén, para que al amanecer se dirigía a Jerusalén y al anochecer rezaba a Betania, como dice Mateo 21, de versículos 17 al 18. Escuche. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí, y por la mañana volvía a la ciudad. Muchos creen que el lugar donde Jesús se quedaba a dormir cuando iba a Betania era la casa de Marta, María y Lázaro, los cuales eran personas que lo amaban profundamente y donde enseñaba en ocasiones grandes verdades espirituales, como dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. No obstante, en este momento se encuentra en casa de Simón el leproso. Este acontecimiento es muy parecido al que ocurrió en el Evangelio según San Juan. Escuche Juan 12 del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era como uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo unos de los discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo: no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús le dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si comparamos este relato que está en el Evangelio según San Juan y lo comparamos con el de Mateo y Marcos, encontraremos tres diferencias principales. La primera es que Juan nos dice que Jesús estaba en Betania, en casa donde estaba Lázaro. Marta y su hermana le servía, la que nos sugiere que posiblemente estaba comiendo en casa de ellos. Pero Mateo y Marcos dicen que estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. La segunda diferencia que podemos notar entre estas historias es que Mateo ya ha recalcado que faltan 2 días para la Pascua se celebra, Mateo 26:2, mientras que en Juan se dice que faltan 6 días para que la Pascua se celebrara, Juan 12:1. Finalmente, en Mateo y Marcos no se menciona el nombre de la mujer, mientras que en Juan se nos dice que es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Algunos opinan que estas historias son dos eventos diferentes que ocurrieron casi por la misma época, al final del ministerio de Jesucristo. Pero con el tiempo, la tradición oral llegó a combinar los detalles de cada uno entrelazándolos, y por eso hoy tenemos historias casi parecidas que parecieran que fueran las mismas. Ahora bien, independientemente de que se traten de historias diferentes o que sean las mismas, nos enseñan preciosas verdades espirituales que queremos estudiar. En este sentido, podemos ver cómo una mujer le ofreció a Jesucristo la más grande ofrenda que ella pudo darle. También podemos notar que esta mujer, cuyo nombre no se menciona aquí, derramó sobre la cabeza de Jesucristo un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y estas palabras de gran precio se traduce de una sola palabra griega que es barotismo, la cual sugiere que es un producto altamente valioso y extremadamente de gran precio. Marcos nos dice el precio aproximadamente de este perfume. Escuche Marcos 14:5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Más de 300 denarios representa el salario casi de un año de trabajo, considerando que el denario era el salario por el jornal de un día de trabajo. Tanto su precio equivalía a los ahorros de casi una vida de una persona normal. Esto fue la ofrenda que aquella mujer le dio a Jesucristo como muestra de su eterno agradecimiento. Desde el Antiguo Testamento, las ofrendas han sido una muestra de agradecimiento a Dios, y estas eran sacrificios de amor que se desprendían de un corazón agradecido. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las ofrendas fueron relacionadas con sacrificios. De hecho, una de las palabras hebreas que se traduce como ofrenda es mizkah, la cual nos habla de un sacrificio de un animal. De aquí que la ofrenda se relaciona con el hecho de ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Allá en 2 de Samuel, el rey David enseña cómo deberían ser las ofrendas que se traen a Dios. Samuel capítulo 24, versículo 22 al 24. Escuche. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En estos versículos podemos encontrar estas palabras memorables que definitivamente nos tocan el corazón y demuestran el gran amor que estos hombres le tuvieron a Dios. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Definitivamente esta es una manera muy especial de pensar.
el ofrecer a Dios lo más preciado y costoso que tenemos. Y esta mujer de la historia de Mateo así lo hizo. Ofreció algo carísimo, equivalente a un año de trabajo, algo de gran valor y que requería el sacrificio de desprenderse de él. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesús ungido en Betania. Vamos a hacer un segundo video. Una mujer entregando todo lo más preciado en agradecimiento al Señor. El Señor Jesucristo entregó su vida, sufrió el oprobio, derramó su sangre, fue clavada en la cruz y eso sufrió por nosotros. Es entonces que nosotros debemos darle lo mejor, nuestra vida toda a Él, en agradecimiento por la salvación que nos ha regalado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor. Por la iglesia, por la familia, por los amigos, por los que escuchan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones.